hablamos con una psicóloga que estuvo a cargo de un centro de rehabilitación durante mucho tiempo. Es una persona, como les digo, ¿no?, con mucha experiencia y que les podría decir, bueno, de hecho yo la contacté porque me consta la experiencia que tiene en el tema y me interesaba saber, ¿no?, cómo es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en un lugar? ¿Qué es lo que tienen que tener para estar habilitado, ¿no? La psicóloga se llama Irene Siriani. Ella tiene un extenso currículum en la materia. Ahora cuando se presente van a escucharla de su propia boca comentar la experiencia que tiene. A ver si podemos ver. Primero yo le preguntaba cómo funcionan estos centros, ¿no?, y la experiencia que tiene en el tema. Hola Pablo, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Para los que no me conocen, soy psicóloga, trabajé muchos años en adicciones, con adictos internados graves. Fui directora terapéutica durante 6 años de una comunidad terapéutica en la que había adictos graves internados. Y voy a intentar dar respuesta a lo que me estás preguntando con respecto a esta problemática. Te agradezco mucho que le des visibilidad a una problemática que casi siempre está abajo de la alfombra en nuestro país. No hay mucho interés a nivel gubernamental por este problema. Es lamentable, pero es así. En relación a los centros de rehabilitación, el funcionamiento está reglamentado. Lo que pasa es que, bueno, no hay controles. ¿Cómo es la admisión desde lo jurídico? Casi siempre es una internación involuntaria, de acuerdo a la nueva ley de salud mental, que perjudica bastante a los pacientes y a sus familias. De acuerdo a esta nueva ley, estuve invitada al debate de reglamentación de esta nueva ley y me retiré porque era todo un disparate. De acuerdo a esta nueva ley, la internación involuntaria tiene que contar con la notificación al juzgado que corresponda de acuerdo a la jurisdicción dentro de las 10 horas de producida, y después hay que ver cómo evoluciona la situación, si el juez autoriza o no autoriza esta internación, y luego de esto, si la persona internada decide poner un abogado defensor para interrumpir la internación, con lo cual, bueno, se perdió todo el trabajo que se hizo para la internación. Es un proceso complejo. Los primeros días son caóticos, siempre. La persona nunca quiere internarse, nadie se interna, ningún adicto se interna voluntariamente. De hecho, que en nuestro país al problema de las adicciones se lo llame consumo problemático, habla de cómo se le baja la intensidad y la gravedad a un problema muy serio. Consumo problemático es comerse 4 alfajores después de la cena, drogarse todos los días y tener un estilo de vida que puede estar emparentado con el delito, con la prostitución, y que pone a las personas todo el tiempo al borde de matar o de morir. De verdad está bastante lejos de ser algo problemático, ¿sí? Pero bueno, así lo llaman. Suena menos grave, pero en realidad es una problemática muy grave. Los primeros días se intenta compensar a la persona que suele venir bastante descompensada en su salud mental. No nos olvidemos que la adicción es una manera que encuentran las personas de equilibrar sus vidas que están siendo caóticas, porque muy frecuentemente, tenemos que hablar de patología dual, muy frecuentemente hay una patología mental o un trastorno de personalidad grave de base que hace posible que la persona encuentre alguna mejora drogándose todo el tiempo. Es raro de pensar, para los que transitamos la salud mental, es raro de pensar que las drogas sean una solución, pero en realidad no son el problema de fondo. Es la manera en que las personas tratan de compensar lo que les pasa. Es un modo de sobrevivir.
tremendo, pero es un modo de sobrevivir. Durante el primer tiempo de internación es cuando es más elevado el riesgo de suicidio, de autolesiones o de lesiones a terceros, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, es un procedimiento y es una fase muy delicada, no puede quedar en manos de cualquiera decididamente. Los lugares de internación tienen que tener un director médico que sea psiquiatra, tienen que tener terapeutas que sean psicólogos, pueden tener adicionalmente exadictos que sean operadores terapéuticos, que son un recurso muy válido, pero que tienen que estar siempre, siempre supervisados por profesionales de salud mental. El contacto con el exterior, hablamos de que el exterior no es solamente el grupo familiar, que puede ser un grupo de influencia positivo, como no lo sabemos. No solamente estamos hablando del grupo familiar, sino que estamos hablando de que el adicto va a intentar contactar todo el tiempo a su grupo de consumo. Entonces, por supuesto que el contacto con el exterior en este primer tiempo debería estar absolutamente prohibido. Punto. ¿Sí? La supervisión del tratamiento siempre tiene que estar a cargo, es un problema de salud mental, siempre tiene que estar a cargo de profesionales de salud mental, psiquiatra, psicólogo en equipo. Después se ve qué influencia van a tener los exadictos, operadores socioterapéuticos y quién va a supervisar esto, pero sin supervisión de un equipo de salud mental no hay tratamiento posible para un problema de salud mental. El alta es algo gradual y progresivo que se estudia en conjunto con la familia, con el entorno. Se va evaluando, también hay un trabajo terapéutico que hacer con la familia y con el entorno para que esta persona tenga una contención en su casa o con su familia o con el grupo con el que conviva. Se evalúan muy bien las salidas, los contactos, dónde va a vivir, con quién, en qué condiciones, y se trabaja mucho en la reinserción social de esta persona, porque si esto no se trabaja, todo el tratamiento falla. Es así. Si fuera por un adicto, y a veces por su familia también, ellos sienten que están bien en el 5.º mes más o menos de tratamiento, ya sienten que como dejaron de drogarse, entonces se tienen que ir a sus casas. Bueno, malas noticias. La vida de un adicto viene destruyéndose antes de consumir y durante todo el tiempo de consumo. Son personas que llevan una vida fuera de control durante mucho tiempo. Esta problemática, a diferencia de una caries que se genera en un año y se puede resolver en media hora, estas problemáticas necesitan un tiempo largo para generar nuevas condiciones mentales en las que esta persona pueda afrontar la vida, nuevos recursos. Esto lamentablemente es un proceso largo. Nunca resulta un tratamiento de internación en adicciones que sea menor a los 2 años. Nunca. Hay estudios de eficacia, yo misma hice uno en la comunidad terapéutica en la que trabajaba, acerca de qué cambios se producen en 2 años de tratamiento. Pero también hay un montón de gente que tiene una granja, que tiene una quinta y que no sé qué, y que mete ahí a 10 pibes con un exadicto recuperado y siente que eso es una comunidad terapéutica. No. El formato comunidad terapéutica como recurso de terapia no es un invento argentino, ¿sí? Es un modelo terapéutico de un psiquiatra estadounidense que se llama George de León, que está muy bien descrito cómo se diseña, cómo se hace, cómo se lleva a cabo. Es algo que está muy bien descrito en su modelo y que no es así nomás y no es cualquier cosa. No es que tengo una quinta, meto a 10 acá y esto es una comunidad terapéutica. O sea, no es cualquier cosa una comunidad terapéutica. Lamentablemente en Argentina puede pasar que sí. Pero bueno, no es lo recomendable. Las consecuencias son tremendas.
Muy clara la doctora, ¿no? Las consecuencias pueden ser tremendas. Y es lo que hablábamos, ¿no?, en la charla, en la entrevista que tuvimos, con un testimonio fuertísimo donde una persona fue víctima de varias de estas organizaciones, estuvo encerrado en contra de su voluntad, fue drogado en contra de su voluntad, lo sacaron de su domicilio simulando ser policías, fiscales, médicos. Lo obligaron a ser parte de esa organización, a cometer, ¿no?, lo mismo contra otros chicos que eran sacados de sus hogares. La verdad que es terrible, ¿no?, lo que estamos viviendo. El desamparo que tienen las familias y los chicos que están sufriendo estas adicciones terribles. O sea, estamos ante un Estado inepto, cómplice y parte del problema. Porque han legislado, han sancionado una ley que tiene falencias, porque no hay infraestructura, porque permiten que esto suceda, que estas organizaciones coercitivas clandestinas funcionen, porque permiten que la droga circule, porque reciben dinero de ambos lugares, ¿no? De todos los lugares reciben el dinero. Y ese dinero es utilizado para llegar al poder también, ¿no?, a través del financiamiento de campañas electorales. Entonces, siempre estamos en la misma, ¿no? Entonces, en este mismo aspecto, yo le preguntaba a la doctora Irene, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad que tienen las víctimas, ¿no?, para ser captadas de esa forma? Excelente pregunta, excelente pregunta. La vulnerabilidad de estas personas es elevadísima. Es elevadísima. Y por supuesto que tratan de encontrar soluciones muchas veces en los peores lugares o en lugares que no van a conducirlos a una solución. ¿Sí? Esto es lo grave, sobre todo que nosotros vivimos en un país en el que no hay muchos controles sobre estos lugares, entonces son fácilmente captados por agrupaciones religiosas de todo tipo, por sectas, por lo que cada uno tenga a mano, y muchas veces con el consentimiento de las familias, porque en su desesperación por ver a un familiar que se está matando día a día, intentan lo que sea. Y la verdad es que no resulta, nunca resulta. Volvemos a cómo se juega y cómo se aprovecha el tema de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad genera abusos, ¿no? El Estado ausente genera abusos. El Estado ausente donde no están las organizaciones coercitivas. Siempre vamos al mismo lugar, ¿no? Estado ausente, falta de derechos, ¿no?, desigualdad. Entonces, es aquí donde se dan los abusos. Y también yo le preguntaba a la doctora, siguiendo con el tema de la vulnerabilidad, pero además de la vulnerabilidad, ¿quiénes están habilitados para tratar este tipo de patologías, no? Bueno, súper interesante tu pregunta. La adicción no es una enfermedad, sino que es una patología colateral a otras. ¿Sí? Se llama patología dual porque viene asociada a otras patologías psicológicas, psiquiátricas, que están previamente a una personalidad previa, que es la diferencia entre la persona que puede consumir marihuana ocasionalmente con sus amigos, o que puede tomar una cerveza un fin de semana con sus amigos y el lunes va a la oficina a trabajar o a su trabajo con normalidad, y la persona que necesita drogarse o alcoholizarse todos los días. Digo, esta es la diferencia sustancial y es muy importante tu pregunta. Las enfermedades, técnicamente una enfermedad es un padecimiento que está por fuera de la voluntad del sujeto. ¿Sí? No sé, el cáncer está por fuera de la voluntad del sujeto. Hay un diagnóstico, hay un tratamiento, hay una evolución y hay un momento en el que la persona se cura o se muere. Así son las enfermedades. No pasa esto con las adicciones porque sí dependen de la voluntad del sujeto, pero inicialmente tenemos una voluntad muy enfocada en las drogas, obviamente. Entonces no tenemos una voluntad plena del sujeto que sí se va a construir o se va a reconstruir con el tratamiento.
con respecto a esta pregunta, ¿sí? ¿Quiénes son los habilitados para brindar asistencia, para brindar tratamiento y orientación? Por supuesto que los profesionales de salud mental. Es una problemática de salud mental que no debería estar de ninguna manera por fuera o en manos de grupos religiosos de ningún tipo. De ningún tipo, no funciona. La religión no resuelve problemas de salud mental. Puede colaborar en el bienestar de las personas, pero no resuelve, así como no resuelve caries, no resuelve problemas de salud mental. Los problemas de salud mental tienen que ser abordados por equipos interdisciplinarios de salud mental. Más claro, echarle agua, ¿no? Más claro, echarle agua. Las organizaciones coercitivas suelen utilizar técnicas de persuasión coercitiva para adormecer la mente. Primero para captar a las víctimas, luego para adormecer la mente. Y claro, muchas veces se reemplaza, ¿no?, una adicción por otra. Se reemplaza la adicción a una sustancia por la grupodependencia, la dependencia emocional, al líder, al grupo, a una idea, y se tiene dormido a esa persona, por lo cual deja de consumir drogas, pero queda totalmente esclavizado y presa de esas doctrinas, de ese grupo y de ese líder. Por eso la doctora habla de estas organizaciones coercitivas que la vemos en muchos lugares, inclusive dentro de las prisiones. Es muy común ver cómo el Estado ausente dice, bueno, a mí no me interesa que los derechos de este ciudadano sean cubiertos, le dejo a la organización coercitiva que haga lo que quiera. Total, después con el dinero y la esclavitud, el dinero que genera esclavizar a esa persona, a mí me vuelve en forma de financiamiento político, partidario, ¿no? Entonces, a mí me surgía la duda o, digamos, le quería preguntar a la doctora con respecto a si existían influencias externas, ¿no?, como el castigo, la imposición de castigo y otras doctrinas que podrían contrarrestar el consumo, ¿no? Y la doctora me decía esto. A ver, influencias que contrarresten el comportamiento de búsqueda del consumo. No existe tal cosa. Lo que hace que todos nosotros sigamos adelante cuando tenemos una vida que tiene problemas y dificultades y todo esto, es que tenemos ciertos niveles de salud mental que nos permiten seguir adelante aunque tengamos dificultades. Si se usa el castigo en los tratamientos, es algo que debería estar mal. Digo, está mal. Sí, el tratamiento de comunidad terapéutica que propone Georges de Leon tiene un sistema de consecuencias positivas y negativas como tiene la vida. ¿Sí? Cruzo el semáforo en rojo y la consecuencia negativa existe. La más barata es que me hagan una multa y la más cara es que alguien me atropelle y me muera. Digo, la vida real tiene consecuencias, tiene resultados coherentes con la tarea. Si estudio un montón, me voy a recibir. Si estudio más o menos, estudio medio salteado, me va a costar un montón recibirme. Me van a poner un 1. Los adictos transitan la mayor parte de su vida esquivando las consecuencias de todos sus actos, tratando de no hacerse responsables. Entonces, que en el tratamiento de comunidad terapéutica existan consecuencias concretas, los ayudan a rehabilitar y a veces a construir, porque esto no viene, ciertos patrones de comportamiento saludable. ¿Sí? Una parte del funcionamiento del cerebro se desarrolla en la interacción con el medio ambiente. Entonces, cuando descubrimos y aprendemos que algo está contraindicado para nosotros, somos chiquititos y nos dicen no toques acá porque quema. Cuando descubrimos eso, no tocamos ahí porque quema. Digo, nos beneficiamos de esa experiencia que restringe la experiencia humana, por supuesto, que es restrictiva de la experiencia humana, porque hay muchas cosas que nos gustaría hacer a los seres humanos que son peligrosísimas para nuestra vida o que son peligrosas para nuestra salud.
y que tenemos un montón de frenos inhibitorios que nos dicen no voy a hacer esto, no voy a saltar de un quinto piso aunque suene divertido porque me voy a morir. Bueno, estos frenos inhibitorios en el cerebro se construyen en el vínculo con el medio ambiente. A veces en adicciones tratamos con personas que provienen de un medio ambiente en el que no había ningún límite y tienen que aprenderlo. Y para aprenderlo tienen que saber que sus acciones tienen consecuencias y que sus acciones positivas tienen consecuencias positivas y que sus acciones negativas tienen consecuencias negativas. Pero esto no es un castigo, ¿sí? Esto lo hacen todas las madres del mundo en su casa cuando dicen terminá de hacer la tarea y podés salir a jugar. Terminá de hacer la tarea y te doy la Play. Si no te llevas ninguna materia, te voy a comprar una bicicleta. ¿Sí? Es una recompensa. Entonces, en lugar de encontrar recompensa, estamos hablando de una vida que no tiene ningún límite. En lugar de encontrar recompensa en una sustancia, estas personas tienen que volver a encontrar recompensa en hacer las cosas bien. Por eso es que se trabaja de esta manera, con un sistema de recompensas. De ninguna manera esto puede vincularse con el castigo, ¿sí? Si vos te llevaste un montón de materias y no te compraron la bicicleta, eso no es un castigo, eso es una consecuencia de tus actos, que es lo que tienen que aprender los adictos para poder llevar una vida responsable, porque no nos olvidemos que no es suficiente con dejar de drogarse. Dejar de drogarse es una parte mínima del asunto. La otra parte, la más importante, es poder tener un estilo de vida saludable, poder tener un estilo de vida normal, poder relacionarse, poder tener un trabajo, poder sostener responsabilidades mínimas. Las personas que llegan a una internación no pueden sostener responsabilidades mínimas ni siquiera con su propia salud. Entonces hay que construir el sentido de la responsabilidad. Pero de ninguna manera esto puede ser un castigo. No ese es el método que se propone en un trabajo interdisciplinario de salud mental. Esto yo lo consultaba porque justamente muchos de estos lugares castigan a los chicos. Ahora, hay una clara diferenciación entre castigo y un sistema de recompensación, ¿no? De recompensa con respecto a vos hiciste la cama, bárbaro, vos hiciste esto, bárbaro. Y a mí me hacía mucho ruido el tema de, por ejemplo, hablando con gente que estuvo internada, el tema de, sí, te obligan a limpiar, te obligan a cocinar, te obligan a hacer todas las tareas que se hacen en un hogar, incluso cortar el pasto, bueno, un montón de cuestiones, pero si no lo haces, muchas veces hay castigos. A veces se llaman recompensa en el sentido consecuencia, ¿no? Vos no hiciste tu cama, hoy no vas a poder llamar a tu familia. Ahora, ¿eso es una recompensa o es un castigo? ¿Es una consecuencia o es un castigo por no hacer algo siendo mayor de edad que no es tu obligación hacerlo? Porque si estás internado y no querés hacer tu cama, quizás debería haber alguien que la haga, o sea, que haga las tareas de la institución, por eso te están cobrando, le están cobrando un montón de dinero a tu familia. ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría leer sus comentarios. Déjenmelos por aquí. Por último, le preguntaba a la doctora, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber delitos tan graves denunciados, muchas de las familias defienden al lugar, ¿no? Porque esto es algo, bueno, yo se lo pregunté, pero en realidad todos sabemos, ¿no?, lo que ocurre. Por lo general, las organizaciones coercitivas te muestran algo que no es al público para captar más víctimas. Se suelen ganar la confianza del exterior, ¿no? Y uno nunca ve lo que está sucediendo allí dentro. Incluso mucha gente no sabe lo que es un buen tratamiento, si está recibiendo el buen trato, si ese tratamiento realmente le va a servir o está perdiendo tiempo de su vida, o si está siendo explotado laboralmente, cuánto dinero le cobran a cada uno. Entonces, le preguntaba esto a la psicóloga y me decía esto. Bueno, con respecto a esta organización, no se diferencia de las miles de otras organizaciones que hacen lo mismo o cosas peores en Argentina
y que lo vienen haciendo, no sé, históricamente, desde siempre. El asunto es que prácticamente no hay ningún control al respecto. Por supuesto que están vulnerados los derechos de estas personas porque ni siquiera el lugar contaba con habilitación para lo que hacía. Digo, no sé si contaba con profesionales de salud mental, no estoy muy al tanto, pero me parece que tampoco. No sé si fue toda buena voluntad o toda intención económica de estafar a la gente. Entiendo muy bien que los padres defiendan ese lugar aunque esté contra las normas, porque para esos padres la única opción que encontraron fue esa. Esos padres vieron a sus hijos estar en sobredosis, los llevaron a una guardia a cualquier hora, los juntaron del piso un montón de veces, los fueron a visitar presos o volvieron a su casa apuñalados por otro. Digo, esos padres están en una situación en la que prefieren que sus hijos tengan un mal tratamiento antes de que no tengan ninguno, porque eso les asegura que al menos un día más va a estar vivo. Así viven los padres de los adictos, con este miedo permanente, con este riesgo permanente, porque son pacientes de alto riesgo y esto es permanente y es durante años. Esas familias están agotadas, no tienen más recursos para afrontar esa situación. Muchas familias de adictos han sido víctimas de violencia por parte de los adictos, de robos, de un montón de situaciones espantosas que ya no tienen cómo seguir afrontando. No es que no quieran que sus hijos tengan un tratamiento mejor. Es que en Argentina las opciones son muy pocas, las que brinda el Estado son absolutamente inútiles. Todos los pacientes que yo recibía ya habían pasado antes por, no te voy a dar los nombres, todos los conocemos, instituciones del Estado a las que se podía acceder y en las que el tratamiento era insignificante, sobre todo porque desconocen profundamente la problemática, porque la mayoría de los terapeutas que trabajan en esos lugares son psicoanalistas, ¿sí? El psicoanálisis debería estar bien lejos de las adicciones, no tiene nada que hacer ni en la salud mental y muchísimo menos en las adicciones. ¿Sí? La gente se muere hasta que todo esto pasa. Entonces, siendo tan fallidos los recursos del Estado para esta problemática y para brindar tratamiento a la cantidad creciente de adictos, es muy razonable que los padres de estos chicos, de estas personas, defiendan ese lugar. Por supuesto, porque aunque sean las peores condiciones, este lugar mantuvo vivos a sus hijos y los mantuvo alejados de las drogas. Y para esas familias es un montón. Respondo por ahora lo que me preguntás y nada, bueno, cualquier otra inquietud me contactás, estamos en contacto y me decís. De verdad es una problemática muy compleja, hay mucho desconocimiento, hay una creencia de que es una situación que se puede resolver solamente con terapia. Siempre digo lo mismo, si alguien puede ir una vez por semana a terapia limpio de drogas, esa persona no es un adicto, es una persona que puede elegir cuándo drogarse y cuándo no. En Argentina hay mucho desconocimiento sobre la materia, inclusive por parte de las autoridades que están a cargo de estas cosas, inclusive por parte de las personas que trabajaron en el proyecto de salud mental, que es realmente muy perjudicial para la salud mental en general y para la de las personas que necesitan una internación inmediata mucho más. Para las personas que tienen un problema de salud mental que los pone en riesgo a sí mismos o a terceros, de verdad que esta ley de salud mental es muy perjudicial, ¿sí? Esto de poner en la voluntad del paciente, de que el paciente pueda elegir qué tipo de tratamiento quiere, cómo lo quiere. Yo estoy muy a favor de eso, de que el paciente participe de su tratamiento y pueda elegir y todo esto, en personas que tengan pleno uso de su voluntad. Y lamentablemente los adictos no son personas que tienen pleno uso de su voluntad
y que pueden tomar decisiones apropiadas para su salud, para su bienestar, porque si no, no tomarían la decisión de drogarse hasta quedar en una sobredosis tirados en la calle, ¿sí? Son personas que tienen muy afectada su voluntad, muy afectada su capacidad de juicio de los hechos, tanto el juicio de la realidad como la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a eso que evalúan en la realidad está muy afectada. Entonces, que esas personas puedan decidir sobre su tratamiento, por supuesto que es muy perjudicial. Así que bueno, ojalá en el futuro haya más controles, ojalá en el futuro se puedan realizar los tratamientos necesarios y se deje de invertir montones de fondos de todos nosotros que pagamos impuestos, y digo, montones de fondos del Estado en cosas que no sirven para nada, como son los tratamientos ambulatorios, como son los tratamientos tipo hogar de día. Digo, la gente que puede ir a esos lugares sin drogarse no necesita ese tratamiento. La gente que puede ir una vez por semana a un hogar de día, o 2 veces, o 3 veces, o todos los días, sin consumir, bueno, esa gente no es un adicto, es otra cosa. Será un consumidor que tiene problemas. Pero de verdad que un adicto no puede parar de drogarse, porque si para de drogarse, su vida se desmorona, ¿sí? La droga empieza a ocupar un lugar de sostener esa estructura psicológica que viene mal desde hace mucho tiempo. No es un invento de la droga el problema psicológico. Mucha gente con patología psiquiátrica, psicológica, que encuentra en las drogas una manera de restablecer, de intentar restablecer el equilibrio. Sin éxito, por supuesto, ya sabemos que es peor. Pero bueno, esta es la realidad en Argentina. Este caso se hizo conocido porque es una persona conocida, pero esto pasa todo el tiempo, todos los días, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es lo que está pasando. Las estructuras del Estado son insuficientes, con profesionales que desconocen la problemática, y entonces proliferan otro tipo de opciones, las religiosas, las granjas estas de todo tipo, pero no. Hay modelos que tienen evidencia científica y modelos que no. Bueno, este es el que no. Ojalá en el futuro las cosas fueran mejores, ¿sí? Bueno, nada, seguimos en contacto. Cualquier duda, cualquier consulta, me escribís y estoy siempre para apoyar tu lucha y para apoyar la difusión de todos estos temas. Te mando un beso grande a vos y a todos también. Bueno, muchas gracias a la doctora Irene Siriani. No solo es especialista en adicciones, sino que fue directora de un centro por más de 6 años. El currículum ya lo dijo cuando empezamos la charla. Tiene más de 10 años de experiencia en la problemática y se súper nota, ¿no? Inclusive hablando del tema de que las creencias no curan, por lo cual el psicoanálisis, que también es dogmático, al igual que cualquier otra creencia, tampoco cura ni da buenos resultados. Así que bueno, muy clara la exposición y tema de lo que sirve y lo que no sirve. Y claro, pareciera que esta ley de salud mental que se aprobó en Argentina fue aprobada por gente que no sabe la problemática. Porque claramente, si vos partís de la base de que los pacientes tienen voluntad propia, estamos ante un gran problema. O desconocían totalmente la problemática o lo hicieron a propósito, ¿no? Porque claro, si vos decís que tienen voluntad propia, estás responsabilizándolos de que ellos no se quieren tratar, ¿no? Y si vos te haces cargo, como debe ser, como Estado, que no está controlando el narcotráfico y que vive muchos de esas mafias, y que te conviene que haya zona liberada, también esto te pasa, ¿no? Porque si no tendrías que internar a todos los chicos que tienen adicciones, porque claramente lo primero que te quita una adicción es la voluntad propia. Lo hablábamos hace un ratito con alguien que lo sufre en carne propia, ¿no? Durante tantos años tratando de curarse, salir, y no se puede, no te curás, te tratás.
Y así todo, el Estado dice que tiene voluntad propia. ¿Cómo van a decir que tiene voluntad propia? Si lo primero que te quitan es la voluntad. Entonces, la verdad no se entiende el rol del Estado con esta ley de salud mental, que yo entiendo que se trata de resguardar las libertades personales, ¿no? Porque es un hilo muy fino. Pero si vamos a la ley que dice que no se lo puede internar por la vía judicial a menos que sea un peligro para sí mismo o para terceros, yo quiero decirle a los cráneos que nos deben cuidar, que todos los adictos son un peligro para sí mismos y para terceros, ¿no? Salís a manejar bajo los efectos de la droga, podés matar a alguien más. ¿Cuántas víctimas ya hemos tolerado? Y no solo hablo de las drogas, de drogas duras y drogas blandas, como el alcohol y como otras que están legalizadas de alguna manera. Yo entiendo que es un debate muy amplio, pero todos podemos coincidir en que hay un Estado totalmente ausente, ¿no? Y que esto ocurre gracias a eso. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.